En esta oportunidad, de una manera resumida, nos vamos a referir a cuáles jurisdicciones son las que establecen la obligación de actuar como agente de retención y o de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos por superar determinado nivel de ingresos. Bien, dichas jurisdicciones son la provincia de Buenos Aires, 902, 905 Corrientes, 913 Mendoza, 914 Misiones, 915 Neuquén, 918 San Juan, 919 San Luis, 921 Santa Fe, 923 Santiago del Estero y 924 Tucumán. Bien, si la cuenta no me falla, son 10 de las 24 jurisdicciones que establecen la obligación de actuar como agente de retención y o de percepción por el mero hecho de superar determinado nivel de ingresos. Bien, ahora, al momento de referirnos cuáles son los ingresos, tenemos que analizar la legislación vigente de cada uno de los fiscos, ¿bien? Porque en ninguno de los casos se asimila o se parece, los montos son muy dispares y como así también las consideraciones para determinar el mismo. Vamos a dar un ejemplo a los efectos de cuál es el análisis que ustedes tienen que estar realizando por cada una de las jurisdicciones en el caso de que sean contribuyentes. Claro está que primero tengo que cumplir la obligación de ser contribuyente para luego incorporar la obligación de ser agente de retención y o de percepción. Vamos a repasar rápidamente qué es lo que sucede en el ámbito de la provincia de Buenos Aires de ARBA, en un análisis de cómo se establece esta obligación a los efectos de que tengan un modo de ejemplo para luego realizar lo mismo en las otras 9 jurisdicciones que establecen la obligación de ser agente por cada una de ellas por superar determinado nivel de ingreso. La provincia de Buenos Aires acaba de actualizar los montos, bien, establece la obligación de ser agente por el 2022, considerando como año base para establecer los ingresos, bien, el año 2021, enero a diciembre, bien, el año calendario, porque así lo establece la norma, determinado monto, bien, en este caso de 250 millones de pesos en términos generales y 375 millones de pesos en términos particulares. 250 es para todas las empresas en general y 375 millones de pesos es para quienes hacen expendio al público de combustible líquido derivado del petróleo. Bien, entonces acá están establecidos en términos generales los montos por lo cual me obligan a inscribirme como agente de retención y de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos. A modo de ejemplo y una suerte de comparación, veamos cómo se modificaron los valores, bien, del año pasado. El año pasado, el año 2021, deberíamos considerar el año base 2020 y había que superar los 150 millones de pesos para ser agente de retención en términos generales, retención y percepción por el año 2021. Bien, estos 150 millones de pesos se incrementaron a 250 millones de pesos. Y con relación a las estaciones de servicio, ahí está establecido para el año 2021, año base 2020, 225 millones de pesos. Este monto se incrementó, bien, a 375 millones de pesos, año base 2021 y de aplicación para el año 2022. Ahora bien, la obligación no ha cambiado. La obligación de inscribirse es en principio, hasta el 31 de enero y la obligación de actuar como agente es a partir del 1 de marzo de cada año, ¿bien? Esta suerte del 31 de enero es una suerte de orden, inscribirme para luego conocer el régimen y aplicarlo a partir del 1 de marzo. Esta metodología de orden, ¿bien?, que establece ARBA, que establece la provincia de Buenos Aires, no lo tiene el resto de las 9 jurisdicciones que mencionamos. Por lo tanto, en las otras jurisdicciones la obligación es de inscribirme y de empezar a actuar a partir del mismo 1 de enero de cada año en la medida en que esté categorizado dentro de la obligación general por superar determinado nivel de ingreso.
Los sujetos comprendidos, creo ahí de alguna manera lo dejamos claro, bien, esta suerte de la inscripción enero y la obligación de actuar en marzo. Si hay muchos de ustedes que se enteran de la obligación o, bueno, vacaciones y demás, no hay problema en inscribirme durante a un plazo posterior a enero, bien, durante febrero, por así decirlo. Lo importante es empezar a actuar a partir de marzo, bien, para no caer dentro de la figura de la omisión. Vale aclarar, como lo dijimos en otra oportunidad, nadie me va a avisar de que estoy comprendiendo la obligación, todo lo contrario, me voy a enterar por sistema de riesgo fiscal, me voy a enterar por intimaciones o determinación de deuda o por inicio de determinación de oficio, ¿bien? Nadie me va a decir, señor, recuerde que a partir de marzo está obligado. Esto es una obligación que proviene de la norma local y que por lo tanto yo debo conocer y cumplirla. Con relación a los comisionistas, sepamos de que hay un interés importante y esto ya no lo digo solamente mirando a la provincia de Buenos Aires, sino también el resto de las jurisdicciones porque todos así lo hacen, ¿bien? Los comisionistas son una fuente de recaudación, ¿bien? Detrás de un comisionista hay cientos de comitentes, por así decirlo, y en función a eso, y si quiero llegar a los comitentes, a esos productores o comercializadores menores, el sistema de recaudación viene como anillo al dedo para los fiscos en la medida en que nominen a los comisionistas, ¿bien? Y entonces, al momento de establecer el nivel de ingreso, la norma se ocupa en aclarar, y no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino que en el resto de las jurisdicciones todas, se ocupa en aclarar de que los comisionistas deben considerar efectivamente los ingresos obtenidos propios y también de los cuales sean del nivel operativo, ¿bien? No solamente los ingresos que obtiene el comisionista como una comisión o como una diferencia de precio, sino que importa todos los ingresos que administra el comisionista por más que no sean propios. Por lo tanto, con montos tan bajos como por ejemplo 250 millones de pesos al año, indefectiblemente todos los comisionistas estarían comprendidos en la obligación. Insisto, porque no deben considerar los ingresos propios, sino todos los ingresos que obtienen por más que sean de terceros, que luego tengan que remitir a terceros. Bien, un factor importante que no quiero dejar de mencionar es la territorialidad. Bien, ¿por qué? Porque ustedes probablemente han leído, han escuchado, le han comentado o algo ha quedado en la retina diciendo yo debo cumplir la territorialidad para ser agente de recaudación y nos quedamos con ese concepto errado, ¿bien? Errado, ¿por qué lo digo? ¿No? Lo digo con conocimiento de causa. En el sentido legislativo, ¿bien? Si la norma dice taxativamente que debo cumplir con la condición de la territorialidad para ser agente, bien, lo sostenemos y si no estoy establecido, no estoy comprendiendo la obligación por más que supere determinado nivel de ingreso. Ahora, si la norma así no lo dice, como pasa en la gran mayoría de los casos, no tengo un reparo desde la legislación para dicha interpretación. Me baso en interpretaciones, ¿bien? Y el riesgo es muy alto, ¿bien? Porque luego, frente a una determinación por omitir actuar como agente de retención y protección, tengo que ir con una interpretación a un juez local, ¿bien? Creo que es muy claro lo que planteo, Hemos defendido situaciones donde la legislación establecía la condición de la territorialidad y lo hemos ganado, pero así todo, porque lo establecía, Renta nunca lo consideró como una condición sine qua non y lo discutió y lo planteó y llegamos hasta el Tribunal Superior, lo que sería la Corte Suprema de la provincia, para que nos dé la razón. Miren lo que sucedió cuando efectivamente la norma así lo establecía. Imaginen lo que va a suceder si no lo establecen. Claro de que, y más aún, al discutir cuestiones locales, deberíamos tener jurisprudencia local que así lo considere y créanme que no existe prácticamente, ¿bien? Hay una provincia, dos, que así lo establecen, pero es de exclusiva interpretación de un determinado tribunal. Por lo tanto, este tema de la territorialidad
no me parece que sea un elemento válido para plantearme la exclusión de una obligación tan importante como esta. Cuando digo importante, lo estoy mirando desde la responsabilidad solidaria, desde las sanciones importantes que establecen cada una o cada uno de los fiscos locales. Bien, bueno, como siempre lo decimos, cualquier consulta puntual que tengan con determinada jurisdicción, claro que necesitamos la información en particular del caso, sepan que a través de la consultora ofrecemos el servicio de consulta, tienen el servicio de consultas exclusiva, con el tiempo necesario que necesitamos para analizar el planteo que nos realizan, podemos estar de alguna manera resolviendo puntualmente la consulta por una determinada jurisdicción, por un determinado contribuyente. Muchísimas gracias.